¿Se me escucha? Buenas tardes, profesora. ¿Puede iniciar la clase? Ujú. Listo, Gracias. muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, perdón unos minutitos de demora, estaba yo en otra clase. Bienvenidos todos. Están un segundo para comenzar a compartir mi pantalla mientras se van conectando. Bien, esta tercera sesión es sobre procesos psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Bien, es cierto, no nos va a alcanzar de pronto toda la sesión para ver todos los procesos que intervienen en ello. El día de hoy vamos a enfocarnos en dos. De pronto, la siguiente sesión podemos tocar algo más, de acuerdo a lo que cómo va la sesión el día de hoy. Pero antes de yo empezar y mostrarles de cuál vamos a hablar, quisiera yo preguntarles si pueden ir compartiendo en el chat, por favor. ¿A qué nos referimos con los procesos psicológicos que se dan o que están presentes, mejor dicho, ¿no? Estos, ¿cómo hemos visto la diferente actividad cerebral que ocurre en todo el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Incluso desde dentro del vientre hasta ya la adultez? ¿Cuáles vendrían a ser estos procesos como tal? ¿O qué es los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Pueden ir ahí colocándolo en el chat. ¿A qué le llamamos estos procesos psicológicos? ¿Cuáles son los factores que entran o que son importantes? ¿No? Que mucho va a depender de cómo se dé el aprendizaje en el humano. ¿Tienen alguna idea? Por favor, siempre invitándolos a que compartan en el chat. ¿Cuáles son estos procesos psicológicos? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el de pronto el que más, no el que se utiliza, pero del que más se habla? Hoy en día creo que lo vamos a mencionar. Es el que más se habla en, en actualidad. ¿Cuál es eso? A ver, los leo en el chat. Poniendo sus opiniones, por favor. Los procesos cognitivos son operaciones mentales que sirven para poder comprender el mundo y aprender. Ok, exacto. Ajá, procesos cognitivos, psicológicos, bien. Nos ponen claro en el chat la sensación, la percepción, la atención, la memoria. Bien, por acá nos dan algunos ejemplos. Habrá nos dice procesos interpersonales. ¿Qué más? ¿A qué les llamamos procesos? ¿Cuáles? Por ahí nos mencionaron. ¿Hay alguno más? Algunos que no consideren dentro, o porque son importantes, a grandes rasgos que saben de ellos, como lo que sea, como vamos haciendo como un brainstorming aquello de lo que puedan saber, recursos de saberes previos, de lo que ya han escuchado, ya lo han estudiado incluso. A ver. Motivación, ajá. Superiores son inteligencia, el lenguaje, el pensamiento. Exacto. Bien. Entonces, básicamente, sí, aquellas, como por ahí lo menciona Claudia, algunas serie de operaciones, actividades, situaciones que se dan a nivel cerebro, que nos sirven, como bien lo menciona nuestra compañera, para poder comprender el mundo y aprender. Exacto. Ujú. Y nos menciona varios de ellos que son desde la inteligencia propiamente dicha, ¿no? El lenguaje pasa a ser uno de ellos también, la atención, memoria, motivación, exacto. Muy bien. ¿Y cuál creen que es el que hoy en día
como decir, se habla más? ¿Cuál de todos los que usted está mencionando ahí es el que se está hablando más? O el que se da más, por así decirlo. ¿Cuál es el que más se toca? Incluso que también puede haber muchos, como hemos estado viendo en la sesión pasada, ¿no? Pueden crearse incluso muchos mitos sobre ello. A ver. La resolución de problemas, bien, ok, puede ser, ¿sí? ¿Algún otro? Por ahí ya lo mencionaron, en los ejemplos, en las intervenciones anteriores lo mencionaron. Uno de esos es el que hoy en día se habla incluso, como decían, bueno, más allá de mitos que también pueda existir, creo que ahora a todo lo responsabilizamos con eso, la carencia de eso, la falta de eso. A ver, voy por acá. Ahora voy a compartir mi pantalla para empezar. Espera que estoy bien. Déjame agrandarlo. Y acá está. Bien. Esta es nuestra tercera sesión el día de hoy, procesos psicológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que intervienen y influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y nótense que siempre cuando hablamos de aprendizaje, que en realidad es un proceso, como así decirlo, o el momento, la situación, es enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Porque uno complementa al otro. Como lo dije desde la primera sesión, cursos como estos, capacitaciones, el aprender sobre estos temas es, por supuesto, buscar que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera o que realmente aprendan, ¿no? Que logren ese aprendizaje significativo, pero eso no se va a dar si es que no partimos desde cómo, somos, cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros logramos que ese aprendizaje se dé, ¿no es cierto? Entonces, ya partimos, en realidad, ¿no? La base va a ser nuestra forma de enseñanza, cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, en qué momento vamos a enseñar cada cosa, para de ahí recién poder hablar de logros de aprendizaje. Entonces, siempre es uno el otro, no solo en el aprendizaje, como enseñado desde la enseñanza. Yo debo saber, como vimos al inicio del curso, eh, comprender pues el cerebro, comprender los procesos neurobiológicos que se dan. No primero para ir, ok, tú aprendes así, tú aprendes así, así, así. No, primero para yo como profesor, profesora, docente, ¿no? Mejorar, complementar, agregar, quitar, etcétera, en mi práctica docente. Entonces, esto, lo que hablamos de aquí es, influye en ambos, partiendo de nosotros, que es lo que le vamos a dar a los estudiantes. ¿Bien? Bueno, entonces le decía yo uno que usted también mencionaba en el chat, de pronto aquello que se está hablando más, o en los últimos años se habla más, es la atención, ¿no? Creo que hoy en día es muy común utilizar o escuchar frases, o nosotros mismos decir, no es que estos niños no prestan atención, ¿no? O me cuesta prestar atención, incluso de los mismos chicos, ¿no? Los chicos de hoy, los niños de hoy ya no prestan atención, no tienen, se concentran, incluso hablan de concentración, ¿no? Se concentran muy rápido. Es más, tenemos este famoso, ya hoy en día también muy popularizado, trastorno de déficit de atención, ¿no es cierto? Hiperactividad. Entonces, al día de hoy, o en los últimos años, y creo nuevamente que la pandemia eh, trajo a flote o habló más, o sea, de pronto es porque la incidencia se da en mayor cantidad, es la carencia, ¿no? La falta o el déficit de la atención. Podemos, como ustedes lo han mencionado, un proceso cognitivo muy importante que influye y partimos de ahí para lograr ello, ¿no? De manera general, cuando decimos, ok, la atención, claro, si yo como profesor, como profesora, tengo que llegar a mis estudiantes, tengo la clase el día de hoy,
lo primero que tengo que hacer es que captar su atención, ¿no es cierto? Yo quiero que ellos atiendan la clase o la explicación o el material, las instrucciones que yo estoy dando. Entonces es como decir lo primero, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, estimados, pueden ustedes ir copiando también en el chat qué es la atención finalmente. Ok, sí, ya sabemos, es un proceso cognitivo, es un proceso psicológico, es importante para la enseñanza-aprendizaje, ya. Pero, ¿qué es como tal la atención? ¿Cómo podrían definir la atención? Si pueden colocarlo ahí en el chat y ahorita les muestro algunas ideas también. ¿Cómo podemos definir la atención? ¿Qué es realmente la atención? Se pueden compartir. Se pueda definir, se puede utilizar otras palabras para definir. Perdónenme, creo que yo estoy para aceptar, admitirlos en la sesión. ¿Ninguna idea por ahí? Mira, estaba yo preguntando. ¿Qué está sucediendo de pronto en el cerebro? ¿Ustedes creen? ¿Existe un área del cerebro que está netamente encargada a la atención? ¿Se acuerdan que vimos en la sesión pasada que puede existir los, cuando les mostré, ¿se acuerdan? Eh, los aspectos neurocientíficos, que es básicamente las áreas que se activan dentro del desarrollo de pensamiento matemático, el lenguaje, etcétera. ¿No? Vimos, por ejemplo, el área de Broca, Wernicke, ¿no? Todos los lóbulos, las áreas encargadas del movimiento, etcétera. ¿Existe como tal? ¿O cuál de las áreas ustedes creen que va a influir en la atención? ¿Qué sabemos de la atención? ¿Nacemos ya con la atención? ¿Es algo que se va adquiriendo, aprendiendo? ¿Se enseña a tener atención? ¿Yo puedo educar a mi cerebro para la atención? ¿Es parte de la madurez cerebral? ¿Cómo es que sea? ¿Cómo es que esto existe? ¿Qué ideas tienen ustedes? Por ahí Cari nos menciona, este ser enfocado. Rosa nos dice colocar todos tus sentidos en una información emitida. Entonces, un proceso que permite captar información. Así es. Y viendo esta imagen, ¿no? Como dice, por ejemplo, captar información, usar todos tus sentidos, ¿no? Puede estar relacionada esta pequeña señalización que yo les pongo aquí. Attention, please, ¿no? Atención, por favor. Incluso está con este símbolo que, ¿no? Genera, pues, como lo dicen, captar tus sentidos, no hacer que tus sentidos estén puestos en algo. Entonces, nuestro cerebro, por ejemplo, ve algo así, un signo de pronto de advertencia, de alarma, ¿no? Entonces, nos, como decirlo coloquialmente, nos jala, ¿no? Nos jala la mirada o nos volteamos a ver qué está sucediendo, ¿no es cierto? Un poco lo que usted está mencionando en el chat, así es, correcto. Y con esta imagen del cerebrito por acá, existe alguna área que creen, se aprende, no se aprende, se enseña a prestar atención, a tener atención. Algunos tienen más, algunos tienen menos. ¿A qué se debe? ¿Qué es todo aquello que ustedes puedan saber sobre la atención? En unos segundos más, a ver si colocan alguna otra idea y pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos claro que sí, buscar captar, ¿no? Poner nuestros sentidos en algo, como imagen, ¿no? Luego, ahora un área cerebral que esté encargada, me tienen que enseñar. Bien, como vieron incluso en la imagen de acá anterior, ¿no? Las imágenes, siempre, bueno, la referencia de neuro son las neuroimágenes, recuerdan las resonancias magnéticas y demás, que es donde se prueban las actividades cerebrales en diferentes aspectos, como lo es también la atención, la memoria, etcétera, que ustedes ya mencionaron. Miren, aquí hay algunas definiciones. Tenemos claro que este es un proceso, ¿bien?
Acá nos dice donde existen fases, puede destacar la fase de orientación, de selección y sostenimiento, la misma. Bien. Luego tenemos es un proceso discriminativo y complejo, obviamente, responsable de filtrar la información e ir asignando recursos para permitir la adaptación interna del organismo antes de demandas externas o estímulos externos. Es decir, la atención es la puerta de entrada a la memoria, miren ustedes. Esta es lo que dice. ¿No? Como decía, claro, es lo que yo primero necesito, ¿no? Por así decirlo, activar, iniciar, ¿no? Para que después venga todo lo demás. Por eso es que lo he puesto como primer tema, o lo he puesto como al principio para cuando hablemos de procesos psicológicos, no estamos hablando de procesos cognitivos. ¿Bien? Proceso cognitivo, ustedes lo mencionaron, que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia, ¿no? O sea, repito, nos queda claro que es un proceso, no es algo que se da ya en una, ¿no? Sino que requiere de varios elementos, de varios aspectos, inclusive como mencioné, espacio, ¿no? Bien importante, orientación, selección y sostenimiento, esto también es importante. Cuando hablamos incluso, también un poco de esto, cuando se habla de ese trastorno, hombre, hablar de atención es hablar generalmente o asociarlo con TDAH, ¿no? Pero ese trastorno es mucho más amplio, mucho más características, además dentro de ahí, incluso que hoy en día se existe como un sobrediagnóstico de TDAH, ¿no? No es que haya un solo tipo tampoco, hay subtipos, por decirlo de alguna manera, de TDAH, y eso tiene que ver con, si es de pronto el programa es en atención sostenida, o realmente no lo es, ¿no? Entonces, es un mundo, incluso si hablamos solamente de TH, nos demoraríamos aún más, porque eso no es, también abarca muchas cosas, ¿no? Y eso se ve precisamente de las fases que menciona aquí. Eh, Mario nos dice, sí, no sé por qué está activada, Liliana, no sé si por ahí nos puedes ayudar, porque por acá ha habido un rayón, creo que se ha activado, creo que lo puedo borrar por acá, pero no sé por qué está activada la opción para que se pueda escribir. Ahí lo borré. No sé si no se nos va a llenar de garabato, que puede ser casualmente, ¿no? Que puede suceder. Pero sí, tenemos que poner piso. Bien, entonces, ustedes ya dejaron, les entró la información, ¿no? Y esto, como dice acá, es importante, adaptación interna, ¿no? Porque todo ocurre aquí en este órgano que hemos visto, que de eso trata la neurociencia, del cerebro, cómo se adapta a todo aquello que recibe nuevamente de fuera, del entorno, ¿bien? Y como la última, el significado puede ser relacionado a la imagen que yo les puse aquí, ¿no? Como esta señal que creo que ya todos vamos a identificar, ese signo de alarma, advertencia. Nos permite orientarnos a esos estímulos, es relevante, importante. Entonces, es una advertencia, ¿no? Lo que yo quiero es, por supuesto, tener tu atención para advertirte sobre X tema. Entonces, algo relevante en ese momento, entonces tu cerebro, tú necesitas que ese estímulo sea procesado de manera correcta para sepas cómo responder. Y eso es gracias a la atención. Bien, ahora vemos por aquí. Las características de este proceso. Cuando hablamos de la concentración, su distribución y flexibilidad. A la concentración nos referimos a esa inhibición de información irrelevante. Si hablamos de estímulos externos, aquello todo que percibimos, es de todo, ¿cierto? Está lo importante, lo no importante, lo que es innecesario, lo que sí, ¿ok? Entonces, una característica de esta atención, por supuesto, es saber nuestro cerebro, nuestro organismo esté preparado para inhibir, evitar, etcétera, discernir información que no es relevante en ese momento para eso, ¿ok? Y focalizar lo que sí es relevante, ¿no? Por ahí me pasaron, también lo pusieron en el chat, me parece, eso de enfocarse, ¿verdad? Exacto. A eso refiere, que tengamos esa capacidad de poder eh, ver que aquello que sí es importante y aquello que no, ¿no? Repito, en el contexto en el que nos encontremos. Luego, ¿a qué se refiere con distribución? Conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes, ¿no? Entonces, yo puedo estar así en alguna actividad, por ejemplo, los estudiantes, de hecho, si nos planteamos esa situación, los estudiantes en la escuela o en el colegio, en un salón,
están sentados en la carpeta, de pronto tomando puntos en el cuaderno y a su vez están escuchando a su profesor con alguna explicación. Entonces, como dice acá, es el mismo, tratar de conservar ese tiempo que yo atiendo a lo que me está explicando mi profesor, pero también a lo que yo estoy escribiendo en mi cuaderno. ¿Bien? Entonces, ahí dependerá de cómo se distribuye esa atención en ese individuo, en ese cerebro, en ese momento. ¿No? Entonces, y como dice acá, varios objetos o situaciones diferentes. Lo que hacen los chicos en la escuela, escuchar al profesor y tomar apuntes. Son dos situaciones. Y pronto el compañero que le está hablando al costado o están trabajando en grupo. Ya está, un trabajo en grupo, en equipo, los chicos están conversando entre ellos, están tomando apuntes y tú ves lo que el profesor les diga. Se dan cuenta, son diferentes situaciones, pero que en su cerebro o va trabajando, desarrollando, de tratar de tener tiempo, ¿no? Y poder prestar atención, centro de atención a esas tres situaciones diferentes, el de conversar con los compañeros, están dialogando, escuchar al profesor de frente y tomar apuntes, ¿no? Entonces, todo eso, el cerebro está en la capacidad de hacerlo, sí, dependiendo de cómo distribuye precisamente su atención. Y por último, flexibilidad, que se quiere decir la capacidad para oscilar o desplazar la atención. Nuevamente, flexible, porque ¿qué tiene que ver con lo que dices en la primera columna? ¿No? Aunque que sea relevante o sea irrelevante, me va a permitir esto, no, ahorita lo dejo acá, ese. El mismo ejemplo de los chicos trabajando en la escuela, un trabajo en equipo o colaborativo. De pronto, eh, el profesor estaba reexplicando algo, yo ya lo escuché, entonces no, mejor voy a desplazar, como dice ahí, mi atención hacia lo que mis dos compañeros están conversando, están debatiendo, porque por todo eso yo tengo que hacer, no sé, el afiche que nos han encargado, ¿no? Entonces, esa nuevamente, esa capacidad de, ok, le quito acá la atención, porque no, yo eso ya lo escuché, el profesor ya lo escuché, eso yo lo entendí. Para mí ahorita, ¿no? Entonces yo me voy, aunque mi cerebro, ¿no? Se vaya o que mis dos compañeros están conversando. Toda esa situación que se da en el día a día es el cerebro trabajando, en este caso la atención trabajando de otras características, que es parte, como ven, del proceso de, ¿verdad? Todo eso, miren lo que acarrea esa atención. Recuerden, concentrarse, distribuir y ser flexible, ¿no? Es decir, poder desplazar nuestra atención, no es que solamente en una sola cosa, sino poder desplazar. ¿Bien? Ahora, dentro de la atención, ¿no? Dentro de este gran proceso cognitivo, van a tener, como decía, subprocesos. Se le llama el estado de alerta, orientación y atención ejecutiva. Para que nos fácil de entender a qué nos referimos con el estado de alerta, tal vez. Atención ejecutiva, ¿alguna vez han escuchado de esto? No son los subprocesos, los que vienen dentro. Permítanme, compañeros que están intentando ingresar. Les decía, acá nos referimos con estos subprocesos. ¿Qué sería? Yo vendría a ser el estado de alerta, como su nombre lo dice. Poniéndolo en nivel macro, pero que de hecho es hablar de la atención, algo que nos sucede en nuestro país o de pronto en nuestra ciudad, en caso de que estamos en Lima, creo que ya esto es algo generalizado. Creo que ya ahorita todos vivimos en estado de alerta, ¿no? Que si estamos en la calle, estamos transitando en las avenidas, pronto sentimos el sonido de una moto cerca a nosotros, ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Como bien ustedes lo dijeron en el chat y como lo hemos visto en las partidas anteriores, lo primero que voy a hacer es mis sentidos. Se activan todos mis sentidos, busco, ¿no? Focalizo mi atención a de pronto ese sonido de la moto, o lo primero que hago de pronto es voltear, o si estoy con el celular en la mano, lo primero que hago es esconderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya mi cerebro está, como les decía, o ese estímulo externo que puede ser el sonido de una moto que pasa,
por nuestro costado, etcétera, ¿no? Hizo que, le decía, mis sentidos de pronto se activen, me genere, me voltee, me jala, como le decía, me jale el ojo, me jale el oído, etcétera, una forma de decir, focalizo, ¿no? Y de pronto trato de, y ahí dependiendo de la situación, que siempre vamos a esperar que no sea nada, que no daño o afecte, ¿no? Entonces pasa el momento y ya, la flexibilidad, ¿no? Focalizo ya mi atención en otro. Entonces ya sigo caminando, cruzo la esquina, etc, etc. Eso es lo que nos permite la atención. O de pronto, estamos igual, vemos el semáforo o no funciona, yo al menos particularmente yo siempre paro, más allá de la luz roja y la luz verde, lamentablemente acá, yo ya no me guío casi del semáforo, sino de que los autos realmente se detengan, ¿no? Entonces es como que, bueno, estás entre viendo el semáforo, viendo si es que hay policía de tránsito y encima además viendo a los conductores, ¿no es cierto? Porque muchas veces ya lamentablemente no nos podemos ni fiar de lo que dice la luz roja del semáforo. Entonces, eso es que gracias a que nuestro cerebro se tiene activado todo, ¿no? Estamos concentrándonos, estamos captando los estímulos externos, en este caso un semáforo, de repente un policía, de repente los conductores de los primeros autos que vienen en la pista, y que eso, como decía, nos va a permitir, ok, esto, el otro, ejercicio, puedo ya, ok, tomo la decisión y cruzo la pista, ¿no? Esto también, todo esto, miren, en situaciones tan cotidianas en nuestro cerebro, estamos hablando de atención, porque hablar de atención no es solamente ir a atender mi clase, mi profesor y tomar apuntes, no, es en nuestra vida diaria, como lo hemos visto. A ver, déjenme ver los dedos en el chat. Me van a poner rosa, colocar todos tus sentidos en una información emitida. Ah, sí, sí, fue un momento. Karin dice, brincamos. Sí, Gisela, abraza mi cartera, me pongo en estado de alerta. Exacto, ciclovía también, correcto. Sí, ¿no? Entonces, todas estas reacciones, o lo que yo, como decía en la diapositiva anterior, ¿no? Nos permite saber qué consecuencias vienen o qué actos realizar. El abrazar mi cartera, el guardar mi celular, el retroceder, el avanzar, el ir más rápido. A eso nos referimos cuando hablamos, por acá, cuando hablamos aquí, ¿no? Nos permite orientarnos hacia estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Así es. Como decía, no solamente hablar de atención es estar prestando atención, ¿no? Como en una clase, un profesor, etcétera. No, en las situaciones de nuestro día a día. Nuestro día a día y desde el hecho de esconder la cartera, el celular, etcétera, pues estamos respondiendo en consecuencia a lo que viene. Bien, les decía, cuando hablamos de atención ejecutiva, les voy a dar algún ejemplito como una actividad que van a realizar. ¿Ok? Cuando nos referimos, perdónenme, bueno, lo vimos en estado de alerta, antes de ir a este ejercicio, ¿qué hay que hacer el de orientación? Pueden también comentarlo en el chat. ¿Alguna idea? ¿Qué viene a ser este subproceso? Creo que esta alerta nos quedó súper claro. Incluso, por ejemplo, siempre que hablábamos en estado de alerta o estado de alarma, que tiene que mucho que ver con el sentido de supervivencia, que ahí, ¿por qué es un tema acelera? Porque ahí están neurotransmisores activándose. En el ejemplo, los ejemplos que hemos puesto, eh, son muy comunes y es el cerebro en acción. Quiere decir que nuestro cortisol se está elevando, la adrenalina, incluso la noradrenalina, son neurotransmisores relacionados a eso, ¿bien? Relacionados a ese sentido de ser así, ¿ok? El sentido de supervivencia, básicamente también lo mismo. No vayan a quitar la pantalla, por favor. Ya. ¿Qué será entonces el de orientación? Por acá nos dice Judith, desplazamiento derecha-izquierda, ok, bien. Algo más, un tema de orientación. El tema de la atención va a ser, bueno, ya sabemos, proceso cognitivo, proceso mental, nos permite situarnos en un momento y en un lugar determinado. ¿Ok? Eso nos permite situarnos en un momento, lugar determinado.
Entonces, ¿por qué es importante su funcionamiento? Porque así nos vamos a poder relacionar con todo aquello que nos rodea. Esto es clave para nuestra relación con el mundo que nos rodea. ¿Bien? Entonces, así cuando es para, nos sirve para integrar información sobre incluso nuestra propia identidad, que tiene que ver, más, si hablamos solo de orientación, vamos, ahí sale, por ejemplo, la orientación espacial, que es lo que ustedes hablaron, sobre ubicarnos en el espacio físico, orientación personal, que tiene que ver con la identidad, orientación temporal, ¿ok? Sobre, bueno, el tiempo-espacio, que es la que más, de hecho, también se habla, ¿bien? Entonces, es nuevamente para que nos permite dirigir la atención a esta información relevante. Ahora, por ejemplo, vimos el estado de alerta en caso de orientación, que más es el que se habla, como le digo, espacio-tiempo, ¿no? Orientación espacial temporal. ¿Qué tal sencillo o fácil es para ustedes, por ejemplo, utilizar mapas? Google Maps, por ejemplo. Tienen que ubicar, tienen que ir a una dirección, ya sea en auto o ya sea a pie, ¿bien? Ya sea con el Waze, en el auto, ya sea en el celular mirando y vamos caminando. ¿Qué tan sencillo es para ustedes poder abrir un mapa y guiarse del mapa? Coméntenme, por favor, en el chat. ¿Qué tan fácil es para ustedes? ¿Realmente lo es? ¿Se les complica? Si les dan una dirección, basta con una o dos veces y la aprendieron. Comenten. En ese caso, en usar un mapa, por ejemplo. ¿No? A veces es fácil, a veces no, es un inicio un poco difícil, difícil. Generalmente no dice Karin si maneja direcciones, recuerda detalles, perfecto, con la práctica es mejor, nos pone Judith, exacto. Por ejemplo, en mi caso, a ver, por acá, Lindsay nos pone, a veces es complicado por estar con en la calle, pero yo suelo revisar los números del Waze, ajá, anotar antes para tener una idea. Dice, la no dice, lo busco en Google. Lo imprimo y me guío con la hoja, porque el celular, ok, claro, tener en la calle, ok. Incluso antes, ¿no? Que teníamos los mapas como tal físico. Se necesita practicar, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, a mí, yo sé, yo puedo tener el mapa, incluso puedo tener el Waze, estoy en un auto, etcétera, y me desoriento, de verdad, no puedo. O si le tengo que indicar al conductor, si yo soy co-conductor en ese momento, no te puedo indicar porque no entiendo un mapa. Entonces me complico, o si voy a ir a una dirección la tengo que pasar mil veces, o puedo ir, llego de pronto, pero, ¿no? Y muchas veces agarro veo el mapa al revés, y no lo entiendo, pero si viene por acá, si viene por allá. Entonces, yo, por ejemplo, me considero pésima a veces, siempre lo he dicho, mi orientación espacial es terrible, ¿no? Terrible. Yo no me puedo decir, ya, te bajas acá, caminas a la izquierda, después vuelves a la derecha, 2 cuadras y cruzas. No, me bloqueaste. ¿No? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que sé, mi cerebro para eso, no, ¿no? Entonces, eh, pero hay personas que no. Hay personas que, me parece listo, o bastó una vez y suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando precisamente de este su proceso de orientación, lo tienen muy desarrollado, de hecho lo utilizan y bien. En cambio, hay personas que en caso que no, pues en el mío, ¿no? Y ahí incluso deriva, ustedes han escuchado de la dislexia, ¿no es cierto? La dislexia que más allá claro, uno de los rasgos de la dislexia es el confundir, ¿no? Las letras, invertirlas, etcétera, pero también la dislexia es precisamente una desorientación espacial. Entonces, cuando hay personas que confunden izquierda-derecha, por ejemplo, les cuesta mucho más, estamos hablando de pronto de una dislexia, ¿bien? Entonces, y eso que tiene, como les digo, tiene que ver con la atención, es un subproceso de la atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más, ya hemos hablado de espacios, que hemos de ubicarse, el saber.
el calcular, ¿no? Si tengo que mover algo, no sé, tan cosas tan sencillas como mover un mueble, estacionar, se necesita desarrollar eso, ¿bien? Ahora, en la orientación temporal también, ¿no? Es calcular los tiempos. Y esto no es algo de que, claro, como se debe trabajar, se preocupa, pero ¿por qué hay personas, tantas personas que, por ejemplo, son impuntuales? ¿O por qué les cuesta tanto la puntualidad? Sí, ya podemos decir en personas irresponsables que no se organizan, por supuesto. Todo esto tiene que ver la desorganización, etcétera, la planeación. Claro, va a influir, por supuesto. Pero también puede deberse a una orientación, a una no tan buena orientación temporal. Lo que yo, para mí, yo puedo calcular, sí, esto lo hago en 15 minutos, no es 15 minutos, 45 minutos, tarde, ¿no? Aquellas que pasan, no, sí, ya, si me alisto a esta hora, tomo el carro, ya estoy llegando en 15. 15, no es 15, es más, ¿no? Entonces, porque también existe una especie de, como decía, problemas puedo llamarlo algún tema, un problema de atención, pero no, repito, como ven, no en toda la atención generalizada, sino de pronto en la orientación temporal. Como hay personas, a mí, yo conozco, por ejemplo, lo he visto, lo he cerca de personas que calculan el tiempo exacto. Exacto. Entonces tú le dices, yo por ejemplo, con un amigo, para planificar algo, sí que tengo que, ya, ok, ya tenemos que ir allá, ya, paso por ti a tal hora, puntual. Sí, no, vamos a llegar en este tiempo. Y exacto, no les miento, la falla será de 1 minuto 2. ¿No? Entonces, exactito, calcula el tiempo de aquí a allá, nos vamos a demorar de acá a acá, no, que en eso y lo otro, y a veces apostamos. Digo, no, y siempre le atina. Entonces, claro, ese le atina es porque su orientación temporal, espacial, que es como ven, su proceso de la atención, lo tiene muy bien desarrollado. En mi caso, cero. ¿No? Por eso también se da cuenta en la primera sesión, eran 90 minutos de clase, me quedé aquí media hora, 120 minutos. ¿Por qué? Porque tampoco yo estoy hablando, no controlaba el tiempo, no miraba y yo me explayaba, ¿no? Entonces, eso también, ese tipo de cosas, cuando lo pongo esos ejemplos cotidianos que nos pasan a nosotros adultos, es por esto, que sí, es hablar de atención, es de la atención, pero no, repito, no la atención en general, sino desde su proceso de orientación, ya sea, porque además dentro de la orientación, como estoy mencionando, está la orientación espacial, la orientación temporal, etcétera. Bien, entonces imagínense todo lo que esto abarca y todo, repito, se da a nivel cerebro, como acá lo ponen ahí. Soy mala a calcular tiempo, pongo mi reloj con 10 minutos adelantados. Exacto, totalmente. Yo también, pese. Entonces, pero como le digo, se debe a esto. Imagínense, por eso le digo lo sorprendente y todo lo que ocurre en el cerebro. Bien, y por último, ¿qué podremos decir atención ejecutiva? ¿A qué nos referimos con atención ejecutiva como su proceso cognitivo de la atención? ¿Qué ideas tienen para que ustedes lo pongan en el chat? Buena idea para atención ejecutiva. Ya hemos visto el estado de alerta, el de orientación. ¿Qué nos referiremos con atención ejecutiva? Viene, o la palabra ejecutiva viene precisando las funciones ejecutivas, que sí, en pronto ya la han escuchado, ¿no? Miren, al hablar de esos procesos, estas funciones ejecutivas, ¿dónde se dan? ¿Se acuerdan en qué área del cerebro se dan? Ahora cuando vimos la primera sesión y hablábamos de esto, cerebro triuno, ¿no? El cerebro primitivo, el cerebro límbico o mamífero, y el racional. Que básicamente la corteza prefrontal, ¿se acuerdan que vimos de la edad en la que esté madura, la encargada precisamente de las funciones ejecutivas? Por eso que todo esto va de la mano con la madurez mental. Bien, pedirle, eso lo vamos a ver luego,
una mayor tiempo, por ejemplo, mayor cantidad de tiempo de atención a un niño de 5 años, como si se la estuviera pidiendo a un chico de 20, es cerebralmente imposible, por decirlo de alguna manera, porque esa área encargada del cerebro, que es la corteza prefrontal, aún no está en una madurez esperable para lograr un mayor tiempo, por ejemplo, de atención. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando, a ver, perdón, nos dice el INSE, intención ejecutiva es lo que nos va a permitir orientarnos exactos a estímulos específicos, permite controlar, regular, dirigir. Así es, correcto. Es esa capacidad de nosotros poder controlar, sobre todo, pero dirigir voluntariamente nuestra atención con el fin de lograr algo. Entonces, algo yo, ese es el ejercicio que ahorita les voy a dejar que haga. Va a tener una indicación y la idea es lograr algo. ¿Eh? Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de voluntariamente dirigir mi atención a ello, ¿y a qué me refiero con dirigir? Que voy a comenzar a inhibir, a dejar de lado todo aquello que resulte irrelevante para mi propósito en ese momento. ¿Bien? Entonces, eso va a ser, como le digo, inhibir todo aquello irrelevante, innecesario, y también una modificación a nivel consciente, porque recuerden que es voluntario. Yo estoy haciendo que mi cerebro trabaje, ¿ok? Y definitivamente modificar nuestro comportamiento, porque no, a ver, ok, no, 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 shh, silencio, no, no, no me hablen, a ver, déjeme que tengo que encontrar esto. Eso es una modificación de comportamiento, ¿no? Porque yo estoy enfocándome, estoy dirigiéndome voluntariamente por un objetivo, porque tengo que responder una pregunta, porque tengo que escuchar un video y sacar cierta información, porque tengo que hallar algo en esta imagen, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, a eso nos referimos con atención ejecutiva. Es algo voluntario, es algo consciente, ¿bien? Que yo estoy haciendo, que mi cerebro está haciendo para lograr un objetivo. ¿Bien? Para que me entiendan un poquito mejor, aquí les muestro un par de ejercicios, ¿ya? Antes de pasarnos con él. Miren, la idea es que si pueden hacerlo, y si no igual lo pueden hacer en otro momento, por eso van a tener la diapositiva en el Google Classroom y de ahí lo pueden intentar. Si ahorita lo pueden, genial. La idea es que tengan de repente un cronómetro, un temporizador con el celular, etcétera, donde pueda. Y si pueden, por favor, tener un lápiz y papel a la mano, o donde puedan apuntar. Y lo que van a hacer es anotar el número de mayor valor de cada recuadro que van a ver en la siguiente imagen. ¿Bien? Son 20, exacto, 20 recuadros y van a anotar el de mayor valor de cada recuadro. Ahora, la idea es que lo hagan lo más rápido posible. ¿Bien? ¿Ok? ¿Quedó claro acá? Entonces, repito, muestro la siguiente imagen. De todos los cuadros, tienen que ustedes anotar el número de mayor valor de cada recuadro. ¿Ok? La idea de tener un cronómetro es para que ustedes intenten ver cuánto tiempo les tomó. Si lo pueden hacer, genial, para que después en el chat me lo coloquen, no sé, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, ¿ya? Esa es la idea que ustedes pueden tener, que servirá mucho para este pequeño ejercicio y lo colocan en el chat, ¿ok? No tanto que me digan la respuesta, sino de ver cuánto pues, lograron anotar y en cuántos segundos. ¿Listo? ¿Está claro? Bien, entonces lo vamos a recuerden. Anoten el número de mayor valor. ¿Están todos con su temporizador? Cuando terminen de anotar de cada cuadro, plum, ponen stop a su temporizador y inmediatamente en el chat comienzan a colocar los segundos que les tomó. ¿Sí? Entonces empezamos. 1, 2, 3. Repito, coloquen el número de mayor valor de cada recuadro. Son 20 recuadros, entonces 20 números. Apenas terminen, lo ponen en el chat. Los segundos que tuvieran. Qué bueno.
escuchan? Aló, Acá- Por acá me pusieron en 8 segundos 70. Wow, por ahí de 35 segundos. aló. 37 segundos. 28 segundos. Ok. Bien. Entonces, ¿vieron cómo la diferencia en algunos que de pronto tienen más de 30 segundos, otros menos de 30, otros incluso menos de 10, ¿no? Y va variando. Entonces, eso es lo que le llamamos atención ejecutiva. ¿Ok? De usted, ¿por qué? Porque tenían que lograr un propósito. ¿Cuál es el que yo les dije? Colocar o anotar el número de mayor valor del recuadro, ¿no? Entonces, el cerebro puso en funcionamiento lo que vimos, o idealmente puso en funcionamiento la concentración, la inhibición, la flexibilidad, de pronto dejar lo que estaba haciendo, poner mi celular y traer mi mente acá y comenzar a anotar. ¿Okay? A eso, ¿y por qué? Repito, porque queremos lograr un objetivo. En este caso, a eso es lo que le llamamos atención ejecutiva. ¿Bien? Parece que hay una más. Bueno, a veces para ver los resultados, ¿no? Ahora, claro, porque nosotros tenemos esa imagen y es al ver que tenemos que enfocarnos, ¿no? Porque así tenemos cuadros, dos números de costado y es permitir, ¿cómo decirlo? Los sentidos, como se lo dijeron, activar los sentidos y ver, había 3, 5, no, 5 es mayor que 3, 8, 4, porque están igual. Pero qué diferente sería, por ejemplo, si yo coloco esto. Si hacemos lo mismo, ¿cuántos segundos les toma? ¿Pueden intentarlo? Busquen el número de mayor valor nuevamente. Vuelvan a anotar los números de mayor valor y en cuánto tiempo lo realizan. Tienen la misma actividad de buscar el número de mayor valor y si lograron tomar los segundos. ¿En uno puedo anotar si fue mayor la cantidad de tiempo que cuando hicieron al inicio? Los invito nuevamente a que lo realicen o aquellas personas que no han podido hacerlo ahora, cuando tengan el PPT, ¿bien? O ustedes mismos creárselo y lo ponen a trabajar en casa con sus estudiantes y demás, como nos pone Judith, y van a notar que el tiempo en el segundo recuadro es mayor. Son más segundos que nos toman. ¿Por qué? Sí, nuevamente estoy enfocándome, quiero lograr un objetivo, pero ¿qué pasa aquí con los estímulos externos? Como pueden notar, en este cuadro, en este recuadro, tenemos diferencias en el tamaño de los números, ¿no? En algunos casos los dos números se ven más grandes, en algunos casos solo uno de los números está más grande, y eso hace que se preste confusión, ¿no? Generalmente nuestro cerebro, hablando en este ejemplo específico, ¿no? Nuestro cerebro asocia que aquello que vemos en mayor dimensión es porque es más grande o significa de mayor valor. Entonces, por ejemplo, yo agarro este recuadro. Y claro, lo que va a pasar es que lo que va a jalarme el ojo va a ser esto de mayor apariencia, que es el 6 y el 4, porque está en más grande, pero la indicación era ¿cuál? Anotar el número de mayor valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi cerebro ahí? Trabajar precisamente la atención ejecutiva. Es discriminar, sacar aquello que no es relevante, porque no, a mí no me están pidiendo el que se ve más grande, lo que me están pidiendo es el de mayor valor. Entonces, para que mi cerebro encuentre la respuesta correcta, tuvo que haber puesto en funcionamiento la atención ejecutiva. Y claro, se puede hacer más difícil porque esa es la idea, ¿no? Confundir.
porque tengo que hacer trabajar más mi cerebro, correcto, como dice Karin, toma más poner más atención y mayor concentración, así es, al cerebro le cuesta un poquito más, ¿bien? Entonces acá yo puedo, 64, no 64, es 66, porque la indicación fue de mayor valor. Entonces, un ejercicio como estos, de hecho, sirven para trabajar la atención. Entonces es muy importante realizarlos, trabajarlos, cuando ustedes puedan, como nosotros adultos, realizarlas en algún momento. Ese tipo de actividades, como en que son chiquitas, son puestas preparadas, pueden inclusive ser utilizadas dentro de la clase. Esto lo vamos a ahondar más en la última sesión, que son estrategias, pero ejercicios como estos que les voy a mostrar y más adelante también, pueden utilizarlo incluso a modo de brain teasers, le llaman en inglés, o esto de activar, ¿no? Y de pronto no con números, sino, ya miren, por ejemplo, en el caso de una clase de matemáticas, esto funcionaría, y encima estoy trabajando por un número de mayor valor y estoy ayudando a los chicos en trabajar más su atención ejecutiva. Lo adaptamos al área que nosotros enseñamos, ¿no? Si es inglés, de pronto lo utilizo con imágenes, no lo sé, pero ese tipo de ejercicio que a nosotros nos puede ayudar a los chicos también. Entonces no solamente estamos abarcando un repaso de repente los primeros minutos de clase, o minutos antes de acabar, o después que están regresando de su receso, no lo sé. Pueden utilizarlo, ¿no? Como esas pequeñas actividades que además les va a servir porque inclusive estamos yendo más allá de lo que de pronto nos tocaría, que no debería ser, ¿no? Que es hablar de nuestros temas, nuestras áreas, etc. Adaptamos. Este es un ejemplo de números, de hablar de mayor valor. Pero se puede, por supuesto, adaptar incluso a cualquier área que nosotros tengamos. Y les va a servir. Y ellos lo van a ver a modo de juego, sea la edad que tengan. Sea la edad que tengan, ¿no? Entonces también lo pueden tomar ahí como alguna idea para trabajar. Eso es lo que les pregunté, ¿no? ¿Cuál tomó más tiempo y demás? ¿Bien? Entonces, como vimos también, esto de acá. La clasificación de la atención, que yo la mencioné en los primeros minutos, tenemos la atención selectiva, atención dividida, atención sostenida. Entonces, hablar de atención no es hablar de una sola cosa. Miren, hay tres. Seguro que ya les mencionaba cuando hablamos precisamente de atención y el déficit, está el famoso trastorno de TDAH. Y yo también les decía, no todo trastorno es igual, no todo trastorno se refiere a lo mismo, ¿no? Incluso cuando ya este es un diagnóstico debidamente dado, haga un paréntesis porque yo mencionaba, lamentablemente hoy ya hay un sobrediagnóstico de este trastorno, ya a cualquier cosa le llamamos TDAH, o entonces es TDAH, cuando en realidad no es así, y para lograr un diagnóstico de TDAH tiene que ser un equipo multidisciplinario, no solo el neuropediatra. Tienen que abarcar muchos más profesionales, es lo correcto, es lo que se debe hacer, pero también es importante que cuando a nosotros, ¿no? Los profesores digan, sí, tal alumno tiene esto, ok, pero nos deberían dar una información completa. Ok, ya, en TDAH, pero ¿en cuál es el problema o cuál es el déficit? ¿En la atención selectiva? ¿O en la atención sostenida? ¿O en la atención dividida? No es lo mismo. Por eso vamos a ver diferentes niños, niñas, adolescentes, incluso adultos, que podamos tener o no tener, de algunos sabemos, otros no lo sabemos, un trastorno de déficit de atención, incluido de actividad, o de repente no, pero en cuáles un diagnóstico realmente correcto y completo nos va a indicar en cuál de estos es el que hay que trabajar más de pronto, o es donde no es así de sencillo, no es así de fácil. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? Estamos hablando. Selectiva, dividida y sostenida. ¿Bien? La habilidad de una persona para responder a aspectos puntuales de una actividad o situación y descartar o pasar de largo aquellos que no son irrelevantes. Cuando ante una sobrecarga de estímulos deben redistribuirse los recursos atencionales que cuenta la persona hacia la actividad concreta. Sobrecarga de estímulos cuando recibe mucho. Acuérdense el ejemplo de estos chicos trabajando en equipo en un salón de clases, compañeros conversando, debatiendo en el equipo, tengo que tomar apuntes, escribir y encima el profesor que está hablando. Es una sobrecarga de estímulos, ¿no? Entonces mi cerebro, ¿no? O mi organismo tiene que saber de distribuir los recursos atencionales para saber, ok, esto o esto. ¿Bien? Cuando la persona debe mantenerse consciente de los requerimientos de una actividad y mantenerla por un periodo de tiempo prolongado, más sostenido, ¿no?
como lo hicimos en el tema de las funciones, las funciones ejecutivas. Tengo que prestar atención, tomar el de mayor valor, sostenerla en el tiempo. Como por ejemplo una clase, que generalmente una sesión de clase dura 30 minutos, 45 minutos, ¿no? Por sostenerla en el tiempo. ¿Cuántas que podemos sostener en el tiempo? ¿Qué tiempo será el que me permita tener a mí mi atención ahí, en algún estímulo? Perdón. ¿Existirá algún tiempo que me permita una atención sostenida? Bueno, la mención no me la sostenida porque es la que generalmente la utilizamos o necesitamos, por ejemplo, en nuestro contexto, en un salón de clase, en una clase. ¿Existirá algún tiempo máximo de atención sostenida que el organismo puede brindar, que puede tener? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Existe o no existe alguna cantidad de tiempo? Por ejemplo, como lo mencionamos al inicio, y lo sabemos, ¿no? Que la atención en un niño no va a ser lo mismo que un adolescente, ni tampoco de pronto en un adulto. Generalmente existe una fórmula, no sé si ya de repente la han visto en alguna charla, yo cuando dicto en cursos de capacitación para docentes, generalmente de niños, y también cuando he dado en charlas para padres o escuela de padres, siempre explico esto, porque, claro, más allá de entender que eso es un proceso neurobiológico, un proceso cognitivo, etc., etc., entonces es importante, siempre digo, conocer y saber para tener las expectativas reales, ¿no? Y muchas veces los problemas, ay, que no presta atención, se distrae rápido, etcétera, chiquito, está chiquita, TH, TH. No, primero es conocer. Entonces, es generalmente, sí, ahorita lo que dice alguien en el chat, lo voy a poner por acá, a ver si lo puedo escribir. Mm, Generalmente se calcula en un rango, no sé si tengo por acá la forma, entre 2 a 5, 5 minutos, por los años de edad. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, sí es importante mencionar desde ya que la atención comienza a aparecer alrededor de los 2 años, 2 y 3 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pedir la atención a un niño de 1 año, recién esto se comienza a tomar cierta madurez entre los 2 y 3 años de edad, ¿ok? Y el attention span, que es como se le llama, o este rango de atención, ay, perdón, este rango de atención, voy a poner por acá, si lo encuentran en la bibliografía, ¿ok? Es como decir este rango de atención que se suele calcular en esta fórmula, como le digo, repito, que no es exacta, siempre por algo se llama rango, span, que se multiplica entre un rango, un span, entre 2 y 5 minutos por los años de edad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un niño de 5 años, ya que está en kinder, de repente el último año inicial, un niño de 5 años va a tener un attention span entre mínimo 10 minutos a 25 minutos. ¿Ya? Tenemos 5 años de edad, pongo acá, 5 años, lo multiplico, 5 por 2, 10, 5 por 5, 20. Entonces, la attention span de un niño de 5 años va a ser entre 10 y 25 minutos. Es un rango. ¿Por qué no siempre 25? ¿Por qué no siempre va a ser 10? ¿Por qué no siempre 15? Por ahí lo pusieron en el chat. Me parece, está Karim, claro, hasta lo puso Karim. Depende del interés que uno tenga. Exacto. El rango va a variar de acuerdo al estímulo que reciba la persona. Si es algo que a mí me llama la atención, que me interesa, es parte de mi interés, me gusta, etcétera. Porque, ¿por qué? Porque es algo que me interesa o me gusta, porque ahí entra a tallar, porque vea lo maravilloso del cerebro, entran a tallar otros neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, etcétera. Entonces, eso va a ser
que mi cerebro esté mucho más tiempo enfocado en algo, porque es de mi interés, ¿ya? Pero, como les decía, ese es el rango que se espera. Entonces, ¿por qué las clases, por ejemplo, la hora pedagógica no excede a los 45 minutos de clase? ¿No? Ahora, claro, ustedes me dicen años de edad, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo 33 años, entonces ya, si yo tengo 33, quiere decir que voy a hacer desde los 66 hasta los 150. No, hay un máximo, bueno, ahí nos ponía, como dice Mario, claro, exacto, no es porque, ok, 80 años lo multiplico, yo que tengo 33, no, porque hay un tope, ¿no? Nelly que por ahí nos pone media hora. Se dice, bueno, eso sí ya, incluso es lo que la ciencia va a ir confirmando, ¿por qué? Porque ya hoy en día todo cambia. Lo que se creía antes es que era no excedía de los 40 minutos, ¿ya? Que definitivamente acá yo sí puedo decir que es algo, o podría yo también decir, a modo personal o profesional, que definitivamente se va a ir acortando. ¿Por qué? Porque ya tenemos el uso de celulares, el incremento de pantallas, cada vez somos más multitasking. Entonces la vida cambia y eso también afecta al cerebro. Entonces para mí eso ya va a ir cambiando. El rango de atención que antes se consideraba 40 minutos, 45, al día de hoy ya debe ser mucho menos. Pero la ciencia aún todavía no lo demuestra, pero definitivamente, empíricamente podemos decir que sí. ¿Bien? Por eso la razón de ser de que una hora pedagógica no excede los 40 o 45 minutos, que es el tiempo donde un niño, un adolescente va a estar ahí. Y nosotros mismos adultos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener esta charla o ese curso de 90 minutos, pero definitivamente los 90 minutos no están ahí 100% en la clase. Basta unos 3 minutos de que yo desenfoco. O me agarré mi celular, me puse a hablar, o me paré un ratito y me traje una taza de café. Entonces, ya hubo como esa interrupción. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita de eso. Necesita de eso. ¿Bien? Entonces, uy, se me borró quería borrar los garabatitos. Tengan cuidado, please. Pero se me va lo que también escribo. ¿Bien? Entonces, sí hay un máximo. Repito, que suele ser de 40 a 45 minutos, hasta lo que se investigó, que sí debe haber variado, debe haber variado. Que se debe haber acortado, se debe haber acortado. ¿Por qué? Ya les digo, por el día a día, por el incremento de uso de pantalla, por a lo acelerado que vivimos todos el día de hoy. Entonces, de que esto debe haber disminuido, debe haber disminuido. Pero lo que voy es que más o menos, como les decía, existe este rango. ¿No? Entonces, pero era un niño que yo me acuerdo mucho y porque yo mencionaba esto un montón con las familias y también con los docentes más que nada de educación inicial, primaria, incluso los de secundaria, porque en pandemia pasa eso, ay no, estamos en la clase, estoy en el Zoom, estoy en el Meet y este niñito está ahí y está en otro, está jugando con la regla, está jugando con sus juguetitos, se para, se va. Imagínense, ¿cómo le puedes pedir a un niño que está encima de una clase virtual de 5 horas? Ese niño lo perdiste a los 15 minutos. Y no porque el niño sea un desobediente, no porque el niño no siga instrucciones, porque su cerebro no está apto para eso, y menos para recibir una educación virtual. Acaban de mandar a clases virtuales el día de mañana, al menos en línea. Díganme ustedes, otra vez, porque eso es lo más personalmente, ¿no? Y profesionalmente hablando, ¿por qué a una clase virtual a niños de educación inicial? Depende cómo cada institución la maneje, sí, pero yo sé que hay instituciones para cumplir con las horas y de pronto docentes también ustedes no estarán de acuerdo. Hay que cumplir con las horas. Una clase virtual a un niño inicial de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sí, le hace sus pausas de 10 minutos, no, olvídense. Ese niño lo perdieron en los primeros minutos, ¿me entienden? Entonces eso no es porque el niño no quiere, no presta atención, porque mamá, papá no está ahí, no, es porque su cerebro no se le permite, ¿no? Entonces, imagínate, por eso que en pandemia el daño y la afectación hubo por eso, porque cuánta pantalla, cuánto tiempo iba en contra el desarrollo y madurez cerebral de los alumnos. ¿No? Esa es la afectación. Eso es lo que los neuroeducadores, poquitos y contados con los dedos, Nadia Yepes es una de ellas en la católica, muy poquitos con los dedos, hablábamos y lo mencionábamos. Y de hecho yo comienzo con esas capacitaciones, y ahí que donde Durret nace, yo comienzo a hablar, comienzo con ellos desde sus inicios, se los comentaba en la primera sesión, hablando de estos temas, explicándoles a las familias, explicándoles a los docentes, porque todas estas decisiones se toman iban en contra del neurodesarrollo infantil. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no saben esto, porque no se capacitan, porque no investigan, porque no capacitan a toda la comunidad educativa.
ahora, ¿qué es más fácil? Virtuales. Lo han anunciado hoy día temprano, felizmente horas antes, y no a las 6 de la mañana, como la última vez que anunciaron paro, perdón, que anunciaron clases virtuales. Entonces, se dan cuenta. Miren, toda la explicación viene de lo que la ciencia. Ahora, ustedes me pueden decir, pero yo esperaba que por ahí saliera el comentario, pero no salió, se los digo. Entonces ya, ¿por qué en una clase virtual el niño la perdemos tan rápido? Pero ¿qué pasa cuando el niño se mete a YouTube y está con su tablet y su celular jugando Roblox 5 horas? ¿Qué pasó ahí? Les pregunto yo, ya que por ahí nadie lo mencionó. ¿Qué pasó ahí con la atención? También tiene una explicación ciencia o científica. Una clase que encima el niño no está solo, hay 10, 15, 20 niños más conectados, problemas de conectividad, que los micros, que la profesora que encima tiene que preparar la clase y tiene que manejar. Hay tantos aspectos ahí que influyen, que la atención se vaya. ¿Cuál es la diferencia de un niño mirando con su tablet un YouTube de 3 horas? Uno está solo. Dos, es algo que le gusta. A qué niño no le gusta videos, la canción, la música. Tres, puede moverse. Acuérdense que el cerebro sin movimiento no aprende. ¿Qué es mejor? ¿Estar sentado frente a una laptop en una clase virtual de 1 hora o estar con mi tablet en mi celular caminando, jugando, saltando? Pues bueno. Luego, los videos como tal o los inputs que le está dando eso son todos los, como yo digo, todos los elementos, todo el milkshake que ese cerebro necesita para estar ahí prendido. Un video de YouTube en el que un niño, un Roblox, por ejemplo, como les decía, le está dando todos esos elementos al cerebro, que es imagen, sonido y rapidez. Entonces, todo eso es lo que después hace que el cerebro, encima más, el interés porque es lo que le gusta, etcétera, libere dopamina. Ese cerebro está en algo que le causa placer y por eso que en grandes rasgos y sin límites, mucho exposición a mayor tiempo, es altamente comparable con una adicción a las drogas. Porque ese cerebrito está liberando tanta dopamina, la atención está quedando relegada porque está ahí prendido, se está focalizado en algo que le provee todo el cerebro, necesita de eso. Entonces le estás dando todo para lo que no vas a encontrar en una clase de fútbol. De tanto tiempo, tantos niños, y no me está prestando atención y solo. Entonces, por eso que, claro, por eso que lo dañino, por eso si no vamos al examen, sí se vuelve en una adicción y sí es dañino para el cerebro y sí termina afectando el cerebro. ¿No? Pero un poco para que ustedes den cuenta o la diferencia, ¿no? Porque sí ante una clase virtual pasa esto, pero no para ante un juego o un video que el niño se ha distraído. Y ahí sí se va a extender, ahí sí de pronto no son los 10 minutos que tenía el niño de 5 años, de pronto ahí sí se mantiene 25 minutos concentrado en ese video. Pero ojo, si ustedes los observan, no es que también se van a quedar ahí echados sin moverse. El niño siempre va a estar moviéndose, los adolescentes se van a estar moviendo, porque el cerebro sin movimiento, repito, no puede, no aprende. ¿No? Entonces, todo tiene una explicación neurocientífica. Bien, entonces repito, volviendo un poco porque nos fuimos, volviendo un poco a esto, para que sepan que existe este rango, entre un mínimo y un máximo, exactamente este tiempo máximo. En general, repito, es alrededor de los 40 minutos, puede ser un poco más, un poco menos, incluso dependiendo de la persona. Repito, ¿no? Para nosotros puede ser en un tema que sí me atraiga, etcétera, puedo estar ahí 30 minutos fascinado, 40 minutos y no me doy cuenta que el tiempo pasó, ¿no? Pero también, ustedes mismos analícense, ¿no? Si estén ante una clase, etcétera, una reunión, en estos 40 minutos, pongamos, de tu attention span, realmente no te paraste, no te moviste, no cogiste el celular, de repente se te fue lo convertido en el TikTok, en el WhatsApp, no comiste algo, porque eso te saca de esa atención, ¿no? Entonces, no es que vamos a tenerlo así, realmente es 45 sostenidas sin nada. Y yo, como les decía, en pleno 2025, eso cada vez es menos, cada vez es menos, ¿no? Entonces, un poco por acá, antes que se nos acabe el tiempo, para que sepamos, como decía, de este rango, de entenderlo de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes. ¿No? Porque a mí me pasaba mucho, puede pasar, ¿no? También, hasta, no, se distrae rápido, que de esto, que lo otro, le digo, ¿cuántos años tiene? Tiene 7. A ver, los 7 tiene este rango, entre 14 y 35 minutos de atención.
Hablamos del máximo cuando está haciendo algo que sí le gusta, etcétera, etcétera. Entonces, que se distraiga en unos 7 minutos es algo relativamente normal, o esperable, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso hay la importancia, ¿no? Como lo vimos la sesión pasada, de preparar nuestros recursos, nuestras materias, conversar con ellos de cosas que a ellos les guste, que sean por su beneficio, no todo lo que les guste es beneficioso, eh, que llame más su atención. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es eso, provocar de pronto un poquito de esa serotonina, dopamina que su cerebro necesita para ellos tenerlo acá, ¿no? Y así poder fluir mejor en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, vimos por acá la clasificación de la atención de acuerdo a los mecanismos que estos implican, pero también se clasifican de acuerdo al grado de control. Puede ser una involuntaria o una atención voluntaria. En el caso de atención involuntaria, como lo ven ahí, la aparición de nuevo estímulo fuerte significativo, pero desaparece inmediatamente la repetición. Luego tenemos la atención voluntaria. A medida que adquiere la capacidad de señalar objetos, nombrarlos, interiorizar su lenguaje, será capaz de centrar su atención de forma voluntaria e independiente de un adulto. Entonces hablamos de edades más pequeñas o incluso de adolescentes, ¿no? Entonces, esto también existe de manera involuntaria y voluntaria. Voluntaria es más que nada relacionada con el ejemplo que les di de atención ejecutiva. Ahí estamos hablando de una atención voluntaria, porque yo necesitaba encontrar el número de mayor valor del recuadro. Entonces, yo tengo voluntariamente que hacer, ¿no? Involuntaria, como yo les decía, de pronto estamos en la calle y el sonido de la moto, ¿no? ¿Entiendes? Ese estímulo que yo recibí. Pero claro, la moto se va o el sonido desaparece y listo, ya desapareció esa atención y yo sigo caminando, etc. Ese podemos poner como ejemplo una atención involuntaria. Bien, un poco para entender la diferencia entre uno y otro. Bien. Vemos por acá. Listo. Entonces, ¿cuántos minutos nos quedan? Algunos minutitos. Hemos hablado de atención. Y el otro proceso que creo que nos va a alcanzar, ya continuamos en todo caso con lo que nos quede pendiente para la siguiente sesión. Muy bien, miren, solo hablar de atención y ya grandes rasgos nos ha tomado casi una sesión completa. Es que es bastante amplio. Otro de los procesos que ustedes mencionaron al inicio es el de la memoria. ¿Y se acuerdan? ¿Y por qué también lo pues una razón de ser? Atención porque es lo primero, y esto vimos que la atención es la puerta de entrada para la memoria. ¿Qué viene a ser la memoria entonces? Ya vimos la atención. ¿Cómo podrían ustedes definir la memoria? Ponen algunas ideas en el chat. ¿A qué nos referimos con memoria? Ya sabemos nuevamente, ¿sí? ¿Es un proceso cognitivo o es un proceso psicológico? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la memoria? La misma pregunta, ¿existe alguna área específica para la memoria en el cerebro? Esta se da desde que nacemos, se va ejercitando, reforzando, la aprendemos, la enseñan. ¿Qué me dicen? Poder recordar, está vinculada con las emociones, correcto. Bien. El tema emocional, hablar de emociones no es que es algo, no, las emociones influyen, además, y están muy conectadas e interconectadas con todos los procesos. Sirve para guardar informaciones, dice Lady, así es. ¿Qué más? Sirve para guardar informaciones. Capacidad de retener, correcto, y evocar eventos del pasado mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento, pero también de recuperación de la información, como lo mencionaron en el chat, y que por supuesto esto es básico en el aprendizaje y pensamiento. Ahora, claro, vamos a deslindar y ya lo ahondaremos de pronto más en la siguiente sesión, que no significa hablar de un aprendizaje memorístico como tal, que tampoco es lo óptimo siempre, ¿no?
pero sí de tener esta información almacenada en en cerebro, en nuestra mente, porque nos va a servir, ¿bien? Dice, la historia de nuestra experiencia personal, tal como se registra en nuestro cerebro, es el almacén de la mente, es un reservorio de recuerdos y de aprendizajes acumulados, ¿no? Lo que no, cuando aprendimos a hablar, el hablar, las palabras, el vocabulario, es algo que está almacenado precisamente en nuestra memoria. Y eso se dieron los primeros años de vida. ¿Cómo es que se mantienen hasta el día de hoy? Ahora, en el colegio también me enseñaron las fórmulas matemáticas, porque al día de hoy yo simplemente no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, hay cosas que sí la vimos en el colegio de repente y hoy día sí, nos acordamos, nos usamos, pero otras que no, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta información almacenada, etcétera? Nos ponen reaccionar, perdón, en las memorias se almacena toda la información que se quiere o se aprende. Así es. Yo le preguntaba, ¿cuáles de esas áreas cerebrales existirá? Correcto. Están aquí, en la amígdala, en el hipocampo. Básicamente en el sistema límbico. ¿Se acuerdan? Remontamos a la primera sesión. Cerebro reptiliano, primitivo, cerebro mamífero límbico, que tiene que ver con las emociones, como lo mencionaron también en el chat, y el cerebro prefrontal o racional. Hablar de memoria, estamos hablando de este cerebro del medio, el sistema límbico, el cerebro mamífero, que tiene que ver con las emociones, precisamente con estas dos áreas, amígdala cerebral, el hipocampo. Estos participan en la conformación de la memoria. Para que funcione la memoria, es fundamental el aprendizaje, consiste en adquirir conocimientos por medio de experiencias y así esta memoria se encarga de retener y evocar, de utilizarla cuando necesitamos en un momento. Algunas áreas del sistema nervioso están involucradas en mantener, evocar, producir y actualizar la información almacenada. Haciendo también un paréntesis, pero que tiene que ver, no sé si se acuerdan, me parece que fue en la primera sesión que conversábamos, precisamente cómo aprende el cerebro, y se acuerdan, en un momento yo menciono que hay investigaciones, estudios que experiencias adversas de la infancia, ya sea desde abandono de la mamá o del papá, negligencia parental, maltrato físico, etcétera. Son 10 experiencias adversas. Cuando estas se dan en mayor cantidad o un menor las vive, porque cuando estamos hablando de edades tempranas, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, cuando estas se dan en en mayor cantidad, son repetitivas, etcétera, ¿se acuerdan? Les comenté que esto incluso llega a afectar la arquitectura cerebral. Vean al daño que llega todas estas situaciones. Afecta la arquitectura cerebral y que tienen que ver, y que tendría que ver con nuestro campo educativo, porque afectan precisamente estas áreas que ustedes también han animado. Daña el hipocampo, daña la hipófisis, que tiene que ver con el aprendizaje. La amígdala cerebral, ni qué decirlo. Entonces, imagínense el impacto, por eso es tan importante, por eso todo tiene que ver con todo, el trabajo en casa, en la familia, tiene que ver porque esto va a impactar después en ese cerebro para su aprendizaje. Entonces, todo ello impacta, repito, en la arquitectura cerebral porque está dañando estas áreas que yo les mencioné en las primeras sesiones. Que no vamos a andar ahora, podríamos bien perfectamente hacer un curso solamente hablando de esos temas, pero imagínense lo que impacta y daña. ¿Eso en qué va a afectar? Va a afectar en memoria, que es clave para el aprendizaje. ¿Saben? Acá vemos los procesos del sistema de la memoria, hablamos la codificación, el almacenamiento y la recuperación de qué? De toda información. Entonces, todo este es el proceso, ¿no? Primero codifica esta información, la almacena y llegado el momento la recupera cuando la necesitamos. ¿Bien? Entonces, acá hablamos de la codificación, nos referimos 5 minutitos más y terminamos, ¿sí? El proceso en donde se prepara la información para que se pueda guardar, se centra en cómo percibimos la información. ¿Cómo se codifica? Como mencionan ahí, bien sea en una imagen, en un sonido, en experiencias, en acontecimientos o en ideas, en cualquiera de estos. No solamente en una información, un tema, una fórmula matemática, no. Incluso los olores, ¿no les pasa a ustedes que en algún momento algún olor, sienten algún olor y esto les recuerda a ciertos momentos de su pasado? O algún sonido. No sé si a ustedes les pasa. Esto es porque, claro, esta información fue codificada,
fue un olor, como les digo, fue un sonido, y quedó almacenado en nuestro cerebro, y que en cierto momento se evoca, se recupera, porque volvieron a escuchar tal sonido, porque volvieron a sentir ese olor, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con codificar la información. Esta puede llegar de cualquier manera, de cualquiera, no solamente en texto como tal, o una fórmula como tal, sino desde el olor, desde un sonido. Bien, nos ponen bien claro. Por ejemplo, incluso, yo siempre yéndome de las ramas, pero para que me entienda. Por ejemplo, cuando pasó eso, lo del COVID, y una de los síntomas o de las secuelas era la pérdida del olfato y del gusto, ¿se acuerdan? No me acuerdo Pues sus ahora que nombres. por ahí vamos. Entonces, por eso es que no. Entonces, ¿se acuerdan que una de los síntomas era pérdida de olfato y de gusto? Era parte de este virus, ¿no? De hecho, a mí me afectó. A mí me afectó también, me pasó eso. Pero yo ya con el conocimiento que podía tener, me acuerdo entonces que mi esposo también le dio, entonces lo más terrible era la pérdida del olfato, ¿no? El gusto, no sentí qué feo, pero. ¿Qué teníamos que hacer ahí para ir recuperando? Precisamente entre comillas, bueno, sí le llaman rehabilitación, una rehabilitación olfativa. Entonces, para que vean lo maravilloso del cerebro. Yo, yo amo comer ají. Entonces, yo en ese entonces, bueno, enferma y me iba recuperando, y el virus, ¿no? Pronto se estaba yendo y me comí una hamburguesa y yo necesité comer ají porque yo como con ají. Entonces, lo terrible que no era el sentido del sabor del ají. Sufría yo por eso, porque sin ají no puedo. Entonces, yo misma me comienzo a hacer esta rehabilitación olfativa. ¿Qué era qué cosa? Evocar a la memoria de estos olores. Entonces, cada vez que yo lo comía de lo más normal, comía, consumía, pero yo hacía ese trabajo consciente de recordar el sabor, el olor del ají. Y era algo repetitivo. Yo no les miento que lo que se estipulaba que demoraba, inclusive te decían, uy, eso es lo que último se recupera, a veces ni lo recuperas, puede ser un mes, 2 meses. Yo en menos de una semana recupero todo. Con el tema hasta la pasta dental que te sabía no volvía igual. Yo le decía, me acuerdo a mi esposa, pero haz esto, como nunca me hacía caso. Entonces, pero tiene sentido, me te explico, ¿no? Que es el área, tú estás evocando, haciendo que tu área cerebral reactive, voy a la memoria, evoque esos recuerdos, porque están ahí en tu mente, lo que tienes que hacer es recuperarlo. Nunca me hacía caso. El hombre pasó meses hasta poder sentir, y no quedó bien. Hasta el día de hoy no siente ya de la misma manera que antes. Yo eso me lo puse a trabajar de verdad, ni una semana, y yo ya había recuperado el gusto del olfato. Porque justamente tiene que ver con la memoria. ¿Mm? Era simplemente evocar lo que estaba acá en mi cerebro, que había quedado por el virus, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso yo voy cuando hablamos de esto de la codificación que puede ser de cualquier forma. Importante en este proceso inicial, la atención, concentración y estado emocional, es lo que les acabo de mencionar. Mi estado emocional era, necesito recuperar porque no puedo comer sin el sentir el sabor del ají. Entonces estaba yo ahí, tenía una motivación. Por supuesto que había atención y concentración porque a la hora que yo lo comía a la más normal y hacía que mi cerebro trabaje, me concentraba, me iba yo a esos momentos comiendo y oliendo. Y lo recuperé. Y lo recuperé porque todo le digo es a nivel cerebral, a nivel cerebral. Almacenamiento de la información. Acabamos con esta porque ahí nos queda vocación y demás y demás. Lo vemos ya en la clase siguiente, ¿sí? Almacenamiento de la información. Se refiere al mantenimiento de esta información para accederla cuando nosotros requerimos. Consolidación, que es lo que se llama la huella analítica duradera, se forma a partir de la canalización automática en el hipocampo, que ya lo vimos en la imagen anterior, ahí es donde se queda esta información. Y una vez que se completa la consolidación, esta huella es almacenada y se torna accesible a través de otras estructuras cerebrales. Otras estructuras van trabajando y el momento que yo evoco, yo que requiero ir a esa información, la saco, por así decirlo, ¿no? El cerebro la saca. La duración de este proceso de conciliación es variable. Puede ser en meses o en años. Va a depender del tipo y también la complejidad de esa información que queremos almacenar. ¿Ya? Entonces, todo ese es el proceso y como ven ahí, el área en donde le vas a almacenar es en el hipocampo. Cuando hay fallas, repito, en arquitectura cerebral, ya sea por X motivo, uno, que yo les mencioné, experiencias adversas de la infancia, incluso pueden hacer traumatismos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, etcétera, que afectan esa área del cerebro.
que por eso viene la pérdida de memoria o amnesias incluso temporales, porque hay fallas precisamente en el hipocampo, en estas áreas cerebrales encargadas de la memoria. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta ahí hemos visto la codificación y el almacenamiento. Continuamos con las siguientes partes, ya nos quedó el tiempo cortito. También tengo acá algunos ejercicios de práctica, así como hemos hecho de atención, tengo acá de memoria para también ustedes puedan poner a trabajar y hagan un poco de la práctica que voy a ver si les consigo un poco más para la siguiente sesión, pero ya ahí con eso terminamos para no quitarles más tiempo el día de hoy. A ver, siempre hay bastantes temas y el tiempo nos queda corto. Agradecerles por su asistencia el día de hoy y nos vemos el siguiente jueves, ¿verdad? Que es la Maestra, última, la cuarta y buenas última. noches, maestra. Disculpe, ¿podría compartir el PPT? Sí, se sube el Classroom. Yo lo voy a subir. Hasta lo que hemos hecho hoy para no dejarlo de más, yo lo voy a subir. Se va a subir el Classroom. Ujú. No se preocupen. ¿Sí? Ya, maestra, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Profesora, ¿me escucha? Acá estoy, justo, nena. Ya estaba. Ok. Ya finalizó la clase para tomarnos la fotito. A ver si me regalan un minutito, por favor. Para tomar la captura correspondiente. Para que quede la evidencia que hemos participado el día de hoy. A ver, por favor, anímense. Miriam, Roxana, Gisela, Silvia, Alexander, Claudia. Buenas noches, Miriam, gracias. ¿Quién más falta? A ver. Me regalen un minutito, por favor, para la fotito. A la cuenta de 3, con los participantes que puedan, no es obligatorio, no se preocupen. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, sonrían. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego con todos. Nos vemos. Hasta luego, maestra, gracias.